Bueno, un cordial saludo a todos quienes se encuentran viendo este video. El día de hoy vamos a estudiar detalladamente la Ley Estatutaria 1266 de 2008, la cual reglamenta el derecho fundamental a la habeas data, contenido en el artículo 15 de nuestra Constitución Política de Colombia. Esta ley dispone la protección de la intimidad personal, el buen nombre y el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información crediticia, comercial o financiera o de servicios que se hubiera recogido sobre nosotros en bases de datos. El estudio de esta ley está dividido en 4 videos, cada uno con una duración aproximada de 20 minutos. Espero que este estudio sea de su agrado y les sea de mucha utilidad. Recuerden por favor que cualquier duda, inquietud, comentario, sugerencia, en fin, cualquier comentario, todos serán del buen recibo en este canal y para ello se encuentra pues habilitada la opción de los comentarios para que dejen ahí plasmadas todas sus inquietudes, de las cuales pues estaremos muy atentos y pendientes para darles una oportuna respuesta. No olviden también, si el contenido del canal y del video es de su agrado, por favor pues suscribirse si así lo desean al canal y darle like al video. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, seguimos con peticiones de consultas y reclamos. Vamos a hablar propiamente ya de los procedimientos. Entonces acá vamos a mirar cómo es que podemos nosotros, ya hablamos de todos los derechos que tenemos, los deberes que tienen los actores del sistema, llamémoslos así. Entonces ahorita vamos a mirar a ver cómo nosotros hacemos para ejercer nuestros derechos, ¿no es cierto? Para hacerlos valer. Entonces el artículo 16 nos habla de las peticiones, consultas y reclamos. Y iniciamos hablando del trámite de las consultas. Entonces, obviamente, una cosa es uno realizar una consulta ante un operador y luego hacer un reclamo. Tienen significados y fines diferentes. Una consulta es por algo que yo desconozco, necesito que ellos me certifiquen, y un reclamo es cuando yo tengo ya la convicción, ¿verdad? Y los elementos de juicio y probatorios para decirles, venga, esa información está equivocada, hágame el favor y la corrija. Son dos circunstancias diferentes, importante que quede claro desde un principio. Entonces, ¿cuál es el trámite de las consultas? Entonces, los titulares de la información, es decir, cualquier persona o sus causavientes, como lo habíamos hablado, podrán consultar la información personal del titular, que reposa en cualquier banco de datos, sea este del sector público o privado, eso es indistinto. El operador deberá suministrar a estos, debidamente identificados, claro está, toda la información contenida en el registro individual que esté vinculada a la identificación del titular. Es decir, cuando ustedes soliciten la información, se la tienen que dar completa, pero asimismo uno también la tiene que pedir completa, ¿sí? Entonces se la tienen que entregar completa, no le pueden entregar una partecita de la información y esconderle el resto, no, que le entreguen toda la información completa que repose entonces del titular. La petición, consulta de información se formulará, entonces se puede formular verbalmente, ¿sí? No tiene ningún problema, o por escrito o por cualquier otro canal de comunicación, siempre y cuando se mantenga evidencia de la consulta por medios técnicos. Es decir, la consulta puede ser verbal, escrita o también por medios electrónicos, no va a haber ninguna dificultad, pero entonces obviamente deberá quedar prueba de ello, ¿sí? Para luego poder pues presentar pruebas que vamos a necesitar más adelante. Tercero, la petición o consulta será atendida en un término máximo de 10 días. Si usted presentó la petición, la consulta el día de hoy, pues ellos van a tener 10 días hábiles, ¿sí? Para resolverle, contados a partir de la fecha del recibo de la comunicación. En caso tal de que no les fuere posible atender a esa petición en los 10 días, pues dentro de ese mismo término de los 10 días le van a tener que decir a usted que no han podido recolectar la información para darle respuesta, y pueden solicitar, o mejor dicho, establecer, porque no necesita autorización de nadie, le van a decir que se pueden demorar hasta 5 días hábiles más. Es decir, a usted le tienen que resolver en 10 días, pero en caso tal de que no puedan, igualmente le ven a llegar una comunicación dentro de esos 10 días diciéndole, vea, qué pena, me va a demorar 5 días más, ¿sí? En total tendrían 15 días hábiles en últimas para resolver de fondo la solicitud, la consulta que se haya establecido. En el parágrafo dice que la consulta tendrá que ser atendida de fondo. Cuando se dice de fondo legalmente, es que a usted no le pueden salir con una respuesta sencilla, muy básica, muy escueta. Tienen que darle una respuesta concreta y de fondo a su solicitud. Tienen que estudiar muy bien el caso y resolver su inquietud de manera satisfactoria. Satisfactoria no quiere decir que le den la razón, sino que se la sustenten
eh, de manera suficiente. Bueno, eso para el tema de la consulta. Para el tema del reclamo vemos que es más, está más lleno de requisitos, ¿verdad? Porque ya un reclamo es cuando usted está inconforme, ¿verdad? Con la información que está reportada acerca de usted y usted va a solicitar que corrijan, ¿verdad? Esa información. Entonces, los titulares de la información o sus causavientes, nuevamente, ya sabemos que es causavientes, que consideren que la información contenida en su registro individual, en un banco de datos, debe ser objeto de corrección o actualización, podrán presentar un reclamo ante el operador, el cual será tramitado bajo las siguientes reglas. Primero, la petición o reclamo se formulará mediante escrito. Mire que arriba teníamos la posibilidad de hacerlo verbal, ¿verdad? De otras maneras, acá nos dicen, no tiene que ser escrito, ¿sí? Dirigido al operador del banco de datos. Obviamente con identificación del titular, descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, dirección, claramente, pues para que sepan dónde darle respuesta, y acompañar pues todos los documentos soportes que quieran hacer valer. En caso de que el escrito resulte incompleto, lo que debe hacer el operador, es decir, la central de riesgos, tiene que darle, oficiar al interesado, es decir, escribirle también y decirle que le faltaron tales documentos o que hay unas imprecisiones en el escrito para con el fin de que la subsane y pues dentro del término del mes siguiente a que le informaron a usted que debe llegar información adicional, pues debía hacerlo en el término de un mes. De no hacerlo en ese término, pues entonces el operador entenderá que usted ha desistido de dicho reclamo. ¿Sí? Entonces es importante eso en este punto. Una vez recibida la petición o reclamo de manera completa, el operador incluirá en el registro individual, en un término no mayor a 2 días, lo que hablamos ahora, una leyenda que diga reclamo en trámite y la naturaleza del mismo. Dicha información deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido y deberá incluirse en la información que sea suministrada a los usuarios, lo que hablamos temprano, que una entidad va a hacer una consulta de nosotros en la base de datos, si bien puede ver un reporte negativo, pues también que debe ver que dicha información se encuentra en reclamo, ¿sí? Reclamo en trámite. Es decir, que hay una reclamación por esa información que bien puede estar de pronto equivocada o ha sido objetada de alguna manera. Y el término que tienen ellos es 2 días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, del reclamo. ¿Sí? El punto tercero dice, el término máximo para atender la petición o reclamo será de 15 días. Mira, acá son 5 días más que el de la consulta, contados a partir del día siguiente a la fecha del recibo. Cuando no fuere posible atender la petición dentro del término, se informará al interesado expresando los motivos de la demora, señalando que la fecha en que atenderá, la cual en ningún caso podrá ser superior de 8 días hábiles. Es decir, ellos tienen 15 días hábiles para solucionar el tema de mi reclamo. En caso tal de que no hayan podido recolectar toda la información, que hayan dificultades, entonces me deben escribir, ¿sí? O le deben escribir al que solicitó la corrección y decirle, vea, qué pena, no hemos podido, indicarle los motivos por qué no han podido y le dicen que lo van a prorrogar 8 días más. En total ellos tendrían entonces 23 días hábiles en total, en caso tal de que prorroguen para solucionar el reclamo que ustedes han presentado o que se les ha presentado. Eh, en los casos en que exista una fuente de información independiente del operador, este último deberá dar traslado del reclamo a la fuente en un término máximo de 2 días hábiles, el cual deberá resolver la respuesta en un máximo de 10 días hábiles. En todo caso, la respuesta en la siguiente fecha de la presentación, listo, perfecto. Esto digamos que existen fuentes de información, en caso de que existe una fuente de información independiente del operador. Es decir, que se presente el requerimiento ante la fuente de la información, es decir, ante la entidad financiera que hizo el reclamo. Entonces, lo que hablábamos temprano, esta deberá informarle al operador que esta situación está en reclamo, ¿sí? Y que debe escribir esa leyenda, ¿sí? En el registro que tenemos para eso. Si el reclamo si el reclamo es presentado ante la fuente, esta procederá, mire lo que estamos hablando, a resolver directamente el reclamo. En este caso no estamos presentando el reclamo, es decir, mire que acá la ley nos está facultando para presentar el reclamo ante la central de riesgo o ante la fuente directamente, o sea, la entidad financiera que no está reportando a la central de riesgo. Entonces dice acá, si el reclamo es presentado ante la fuente, esta procederá a resolver directamente el reclamo.
pero deberá informar al operador sobre la recepción del reclamo entre los 2 días hábiles siguientes al recibo, de forma de que pueda dar cumplimiento a la obligación de incluir la leyenda que diga reclamo en trámite, ¿sí? Lo cual deberá hacer el operador dentro de los 2 días hábiles siguientes. Entonces, si usted presenta el reclamo directamente ante la central de riesgo, que es el operador, tienen 2 días para colocar la leyenda de que está en discusión, ¿verdad? Con la leyenda que diga que el reclamo está en trámite. Pero si usted lo presenta directamente ante la entidad financiera, entonces van a ser 4 días, porque son 2 días que tiene la entidad financiera para reportarle a la central de riesgo y 2 días que tiene la central de riesgo para incluir la leyenda. Ahí vamos viendo como las pequeñas diferencias dependiendo del camino procesal que uno escoja. Para poder dar respuesta a la petición o reclamo, el operador o la fuente, dependiendo a quién usted se lo haya presentado, según sea el caso, deberá realizar una verificación completa de las observaciones o planteamientos del titular. O sea, deben leerse muy bien qué es lo que usted está alegando, por qué lo está diciendo, asegurándose de revisar toda la información pertinente para dar una respuesta completa. Volvemos a lo de la respuesta de fondo. Acá la ley nos lo reitera. Y séptimo, sin perjuicio del ejercicio de la acción de tutela para amparar el derecho fundamental de la habeas data, en caso de que el titular, también vamos a hablar más adelante de la acción de tutela. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos la acción de tutela, ¿sí? El cual es un mecanismo, eh, obviamente es un mecanismo subsidiario y excepcional. Cuando digo subsidiario es que usted de entrada no puede llegar a presentar una acción de tutela, sino que primero tiene que agotar como todas las actuaciones directamente ante quien lo está perjudicando a usted, en este caso ante la entidad financiera. Venga, usted me reportó negativamente a la central de riesgo, sabiendo que no era procedente porque yo no me encontraba en mora o por la situación que sea, ¿verdad? Hubo un error, yo no era acreedor, el error que fuera. Primero usted tendrá que solicitarle a él a través del trámite de reclamo que corrija la información, y si él no le resuelve, ahora sí podemos ya acudir, bien sea a la superintendencia, por ejemplo, financiera, o bien a la acción de tutela. Pero es necesario siempre y en todo caso agotar este trámite, este requisito del reclamo. Por eso dice acá que sin perjuicio de la acción de tutela para amparar el derecho fundamental de la habeas data, en caso de que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir. Si por ejemplo pasaron, por ejemplo, 15 años, usted lleva 15 años reportado a una central de riesgo, por poner un ejemplo, y usted solicita directamente a la entidad financiera, a la fuente, hágame el favor y dígale a las centrales de riesgo que ya bajen ese reporte, que ya van 15 años, ¿sí? Y, por ejemplo, la fuente le dice, no, venga, qué pena, lo que pasa es que es imprescriptible, ahí se queda usted hasta que pague. ¿Le están dando respuesta al reclamo? Sí, claro, pero no es una respuesta satisfactoria. Obviamente sigue vulnerado el derecho que usted tiene. Entonces le están diciendo, bueno, sin perjuicio del ejercicio de la acción de tutela, le están diciendo, venga, usted puede acceder a la tutela. Pero acá también están diciendo, venga, pero también puede recurrir al proceso judicial correspondiente. Es un proceso judicial, por ejemplo, en este caso de prescripción de la obligación, ¿sí? Para detener lo relacionado, la demanda debe ser interpuesta contra la fuente de la información. O que usted no puede presentar la demanda ante la central de riesgo, sino que tiene que demandar esa a la fuente de la información, es decir, a la entidad financiera que lo reportó a usted, ¿sí? Esto es importante tenerlo claro. La cual, una vez notificada, procederá a informar al operador dentro de los 2 días hábiles para prácticamente los mismos efectos, para que registren que la información está en discusión judicial. En el término también de 2 días. Uh-huh. Si, por ejemplo, la entidad financiera inició un proceso judicial en contra suya, ¿verdad? Y usted presenta dentro del trámite judicial excepciones, es decir, usted se defiende en ese trámite judicial, entonces también deben registrar esa misma leyenda que diga que eso está en discusión. Eso es lo que básicamente dice ese artículo.